Oremos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, mi Señor, mi Dios, mi Creador, somos tuyos, Señor, por creación y por redención. Padre Celestial, yo te pido que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, que es Cristo. Gracias, Señor, por mis hermanos que asistieron hoy. Gracias, Señor, por haberme dado este privilegio y sobre todo esta responsabilidad de proclamar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. He estado orando por todos ustedes, o sea, por todos los que llegaron hoy. Le pedí a Dios por todos ustedes, por los que iban a venir. ¿Para qué? Para que les ablandara el corazón y que sea el Señor el que les hable y no yo. Que sea Él, a través del Espíritu Santo. El propósito de este sermón que he preparado es mostrar a la iglesia que así como Cristo, movido por su profundo amor, hizo varias renuncias, así también nosotros, movidos por un profundo amor a Cristo, estaremos dispuestos a hacer renuncias. Y lo acabamos de leer, el hermano lo leyó, la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo e inspirado por el Espíritu Santo. Dijo así, lo voy a volver a repetir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayoría de los que estamos aquí sabemos todo lo que el Señor hizo. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban lo que el Mesías iba a sufrir. Todo eso ustedes lo saben porque lo hemos aquí anunciado varias veces, en las lecturas, en los sermones, en el programa radial, todo lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Todo lo que Él hizo, ¿qué fue? Un sacrificio. Un sacrificio. Todo eso fue sacrificio. Desde el momento mismo de la concepción, vemos su humildad y su humillación. Ya llevamos un mes, ¿no? Más o menos, un poquitico más de un mes que celebramos la Navidad y recordamos todas estas cosas. Cómo Él, siendo Dios, se humilló, haciéndose hombre, con un solo propósito. Para la mayoría de las personas, la idea de sacrificio involucra la idea de renuncia a algo deseable, como un sentido de pérdida o de privación. Pensamos en sacrificio como si este fuese un acto exterior, en vez de ser el resultado de un principio interior debidamente motivado. ¿Sacrificio qué es? Podemos decir que es una actitud que debe ser desinteresada, voluntaria y amorosamente, con un solo propósito entre nosotros, de servirle a Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo esa actitud. Fue de un amor abnegado que lo llevó a renunciar a muchas cosas. Ahora, Dios nos invita a tener el mismo sentido de renuncia. ¿Cuál sería la primera renuncia que el Señor tuvo? Bueno, la primera renuncia de Cristo fue la siguiente: que Él, siendo quien es,
Él no se aferró a su gloria, ni a su majestad. Siendo quien es. ¿Quién es Él? Dios, el Creador, el Todopoderoso. Él no se aferró a su gloria ni a su majestad. Voy a volver a repetir el versículo 2:6 de Filipenses. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Cristo, Él tenía todas las características esenciales de Dios, en igualdad ¿con quién? Con su Padre. Cristo era consciente de su igualdad con Dios. ¿En qué? En su omnipotencia, en su omnisciencia, en su eternidad, en su dominio y gloria, en su grande poder de creador y soberanía. Cristo resolvió abandonar la gloria, su majestad, inherente a esta altísima condición. O sea, esta parte de Él es parte de su naturaleza, de Cristo. ¿Con qué fin? Para llevar a cabo su compasivo propósito de salvar a su pueblo. Solamente con eso. Y por eso. Cristo no mostró ese deseo fuerte e intenso para retener esa gloria, ese poder y esa majestad. La segunda renuncia de Cristo. Se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, literalmente, podemos decir que se vació, se humilló a sí mismo. En este versículo que acabo de leer, podemos dividirlo en dos. Primero, que se humilló a sí mismo. Y el segundo, que tomó forma de ¿qué? De siervo. Ahora, hay una gran diferencia entre estas dos condiciones del Señor. Dios, Cristo, ahora siervo o esclavo, asumió los atributos esenciales de un esclavo a través de una obediencia dócil y completa sumisión. ¿Quién es una persona dócil? Una persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda. Y una persona que se deja enseñar. Cristo es nuestro ejemplo en todo lo que estamos diciendo. Toda la vida de Él, estuvo subordinada al Padre. Dijo Él, Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso está en Juan 6:38. Hecho semejante a los hombres, Cristo. Hebreos 2:17. No lo van a buscar, yo se lo voy a leer. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo, los pecados del pueblo. ¿Sí se acuerdan cómo empezó el pastor Leonel en la penitencia? Dijo 2 versículos. Yo también los traje aquí en mi sermón hoy. 2 versículos. Cristo era Dios, pero se hizo hombre. La escritura, y yo sé que muchos de ustedes se lo saben, está en Juan 1:14. ¿Ya se acordaron que el pastor lo dijo? ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo era un hombre completo, pero sin embargo también era Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo voy a tomar agua. Estoy seco. Voy a hacer este paréntesis porque tenemos que tener cuidado con la doctrina. Hay muchas personas que no les importa la doctrina, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay una plaga por ahí, y ustedes saben quiénes son, que andan regueando esta basura, esta herejía, porque es una basura y una herejía. El arrianismo. ¿Qué decían ellos? Y esto se lo inventó un hereje, Arrio se llama este tipo. Este hereje negaba la divinidad de Jesucristo. Él decía que Dios Padre existía, antes que Cristo y que le había creado de la nada. O sea, este hombre regó esta herejía diciendo que Cristo no era Dios. Pero la Escritura dice lo contrario. El otro extremo de esta herejía, ¿cuál es? El docetismo. Esta herejía que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era una apariencia y que su humanidad no era verdadera. Hay que tener cuidado con eso. Dios quiera que aquí en esta iglesia no haya de esa clase de personas, porque es una herejía. Pero la Escritura, claro, dice lo contrario. Nosotros sabemos y estamos seguros y tenemos la convicción de que Jesucristo es ¿qué? Dios y verdadero hombre. La misma Escritura lo dice en Colosenses 2:9. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Jesucristo es Dios y que es hombre. Su divinidad no modificó en lo más mínimo su humanidad. Hoy, nosotros los creyentes, cuando contemplamos al Cristo encarnado, vemos a alguien semejante a la humanidad. Por eso en varias partes de las Escrituras se le llama Hijo de Hombre. Hijo de Hombre como un título en relación con la humanidad. Lo mismo también cuando se le llama, es otro título al Señor cuando le dice Hijo de Dios, en relación con su divinidad. Y Hijo de David en relación con el pueblo de Israel. Juan 8:28, se lo va a leer. Jesús les dijo a los judíos, me gustaría que en sus casas leyeran este capítulo. Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, el que crucificaron allá fue a Cristo encarnado en la cruz. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que el Padre me enseñó y así hablo. Mire que tiene que ver con todo lo que les he venido diciendo, de una persona dócil, de una persona que está subordinada. Cristo es nuestro ejemplo. Jesucristo, siendo igual a nosotros en todo, Él no hizo pecado, ni en Él se halló engaño en su boca. Y eso lo pueden, ahora sí les voy a que me acompañen, que busquen 1 de Pedro 2:22.
Entonces dice así, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos para la tercera renuncia, ¿no? Del Señor. Jesucristo como hombre se humilló hasta la muerte de cruz. Gálatas 2:8, ¿qué dice? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo como ser humano se humilló a sí mismo. Jesucristo como ser humano se humilló a sí mismo. Este acto fue el acto supremo de su humillación. Este acto culminó cuando Cristo se sometió voluntariamente a la muerte. Él lo hizo voluntariamente. Jesucristo se hizo obediente a Dios. Por favor, ¿me pueden acompañar en Hebreos 5:8? Hebreos 5:8, dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Obediencia hasta qué? Hasta la muerte. La obediencia a Jesús lo llevó a entregar su vida. Cristo era hombre, sometido a los mismos deseos de conservar su vida como cualquiera de nosotros. Les voy a leer una porción de la Biblia que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 59. Los judíos llegaron a este momento de cogerlo a piedra, ¿por qué? Porque ellos entendieron que Jesucristo era Dios. Ellos entendieron, pero no le creyeron de que Él era Dios. Y el versículo anterior a este, al 8:59, Jesús está hablando de Abraham. Dijo, antes que Abraham fuese, era yo. Entonces ellos le dijeron, pero ¿cómo así? Usted no tiene ni 50 años y dice que su padre Abraham lo vio, ¿cómo así? Ellos entendieron que Él era Dios. Entonces, en relación con lo que les estoy diciendo, Él era igual que nosotros, ¿cierto? Sometido a los mismos deseos de que conservar su vida, porque no ha llegado ¿qué? El momento, la hora. Él no iba a morir a piedra. La Escritura dice que iba a morir ¿en qué? En una cruz, no a piedra. Ahora, si hubiera quedado escrito que iba a ser a piedra, pues lo hubieran matado ese día. Pero no iba a ser así. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Póngale cuidado, como hombre se escondió. Y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. El énfasis se halla no solo en la muerte de Jesús. El énfasis se halla no solo en su muerte, sino en la clase de muerte que Él sufrió. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ninguno, yo sé que no va a ser así, va a morir como Él murió. Ninguno va a morir como Él murió, en la forma como Él murió. Podemos morir atropellados por un carro. Podemos morir de un doloroso cáncer. Podemos morir electrocutados y hasta morir de pena moral. E inclusive podemos morir por una bala perdida.
La muerte de Cristo, su muerte implicó dolor, humillación, vergüenza, pena, tortura. Implicó un intenso sufrimiento. Vale la pena repetir lo que les estoy diciendo, que su muerte implicó una gran vergüenza y un intenso sufrimiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hizo todo eso? Por nosotros. Por nosotros, que éramos despreciables, por nuestro vil comportamiento en que vivíamos, a los que hemos creído y hemos dejado el pecado, los que vivíamos. Y esto también es para los que todavía hoy en día viven en pecado. Por nuestra manera malvada de pensar. ¿Quién aquí no ha tenido pensamientos malvados? Yo los he tenido. Y horribles. ¿Quién no? Yo sí. Ya no tanto. Siendo creyente, ya no tanto. Por nuestra manera malvada de pensar, claro, y de actuar, ¿no? A veces los malos pensamientos y las malas los llevan a no actuar. Podemos encerrar todo esto en 3 palabras. 3 palabras. Éramos unos canallas. Éramos unos canallas. La crucifixión la aplicaban los romanos, primero a los esclavos, a los no romanos y a los más viles criminales. O sea, Jesucristo aplicó para todo esto en su muerte. Como esclavo, se humilló a sí mismo. Los romanos lo mataron. Jesucristo no era romano, él era judío. Y murió como un vil criminal. El justo por los injustos. A él lo clavaron allá por nosotros. Sobre esa muerte, la muerte en una cruz, la ley de Moisés había pronunciado una maldición y hasta los gentiles lo consideraban como el más vil y cruel de los castigos. Por favor, me acompañan al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 23. Dice así, voy a leer la primera parte nomás. O bueno, la leemos todos. Dice así, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es que el que es colgado. ¿Maldito por quién? Por Dios. Toda la ira de Dios cayó el día en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Murió como un maldito. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? Bueno, una pregunta para todos. Claro que no quiero que me la contesten a una sola voz, sino ustedes mismos ahí. Con la ayuda de Dios podemos hacer renuncias. Piensen nomás, pero no me lo digan. Pensemos ahí un momentico, unos segunditos, 3, 4 segundos. Con la ayuda de Dios podemos hacer renuncias. Claro que sí. Sí podemos. Y hacer grandes renuncias, así como Cristo la hizo por nosotros. ¿Cómo la podemos hacer?
con la ayuda del Espíritu Santo. Vea lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Pónganle cuidado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hasta aquí, de aquí a, y con lo que les acabé de decir, el Señor nos mostró el modelo, ¿no? Lo que debemos hacer. Haya pues este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca? Renunciar también a muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería la primera renuncia de nosotros según este versículo? Niéguese a sí mismo. Neguémonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Póngale cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me someteré, que yo someteré mi voluntad a la de Cristo. Yo me someteré a la voluntad de Cristo. ¿Para qué? Para vivir de aquí en adelante para Cristo y no para quién, para mí mismo. Para que sea que conforme a la imagen de Él. Vea tan importante esta parte. Esta entrega de negarme yo a mí mismo, esta entrega es el milagro de la justificación. Es el milagro de la justificación. El milagro no es tumbar gente. El milagro no es hablar en lenguas. No, ese no es el milagro. El milagro de la justificación, de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Ahora, este milagro de la justificación ocasiona 3 muertes. Bueno, ustedes ahorita dirán, bueno, yo ya sé cuáles son las 3 muertes, ¿cierto? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Pero de esa muerte no voy a hablar. Primero, muerte a la vieja vida, ¿por qué? Por la justificación. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia. ¿Sabe qué es todo esto? Idolatría. En las cuales también algunos anduvimos en otro tiempo y vivíamos en ellas. En esta mañana habrá gente que sigue viviendo en lo mismo, porque muchos de los que estamos aquí, la mayoría, vivíamos en eso, en otra época. Por lo menos yo lo viví. Gracias a Dios soy un hombre nuevo, por la gracia de Él. Pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. Ojo, eso es pecado. Porque a veces uno fornicación, adulterio, hechicería, mentiras, robos, extorsiones. Sí, pero esto también. Ira. Hay gente que es como un fosforito, explota por nada. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que les acabo de leer está en Gálatas.
Ahora, si hemos dejado todo esto, todos estos pecados que acabo de leer, que están en las Escrituras, entonces podemos decir, como dice allá ¿en qué? En 2 Corintios 5:17. Y yo sé que muchos se la saben, muchísimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron, todo esto ya pasó. He aquí son hechas ¿qué? Nuevas criaturas, o sea, un nuevo ¿qué? Nacimiento. Necesitamos nacer de nuevos, hermanos. La justificación me libra de la condenación. ¿De cuál de condenación? De la condenación del pecado. ¿Qué debo hacer? Me arrepiento, confieso a Dios mi pecado, ¿y qué va a hacer el Señor? Me perdona. Por favor, vamos a Proverbios 12:23. Sí, señora. Proverbios 12:23. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Pues, obvio. Siga en su pecado y verá. Siga pecando. Siga encubriendo su pecado. No va a prosperar y por eso vivimos como vivimos. Mas el que los confiesa, no al pastor Leonel, no a ninguno de los ancianos, el que se los confiesa a él. A él. ¿Y qué? Y se aparta. ¿No alcanzará qué? Misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Pues arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros en la vida pasada cometíamos pecados, practicábamos pecados? Iba uno y perdóneme, Señor, y seguíamos en lo mismo y seguíamos en lo mismo, pero nunca nos apartábamos. A mí me pasaba eso. Muerte al viejo hombre. Manifiestas son las obras de la carne, está en Gálatas, lo voy a leer yo, 5:22, 5:19, 21 y 22 dice: manifiestas son las obras de la carne, usted ya sabe cuáles son, pero las voy a repetir. Y aquí en Gálatas empieza con un pecado sexual, que son ¿cuál? Adulterio. Y enseguida del adulterio sigue ¿qué? La fornicación, lo que hoy todo el mundo practica y vive. Los hombres casados, engañando a sus esposas. Y los jóvenes fornicando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Uno en las iglesias o en la iglesia uno escucha tantas cosas, pero yo no sé si aquí habrán hechiceros. Pero allá en los Gálatas, Pablo cuando escribió eso tenía que haber habido hechiceros, hechicerías. Es un pecado como la fornicación y el adulterio. Enemistades, los pleitos, las peleas, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías como la que le acabé de decir ahorita. Envidias entre nosotros, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el ¿qué? El reino de los cielos, el reino del Señor. Ojo con lo que les voy a decir. El pecado convirtió a los ángeles en demonios. Y el pecado a los hombres los convierte en monstruos. Yo no sé si ustedes han escuchado las últimas noticias tan horribles que han pasado. Hace poquitico ahí, ayer, antier, un hombre salió de la cárcel y fue a violar a una niña de 10 años. La niña no se dejó violar y el tipo la apuñaleó. Y el gringo que vino
a tener un noviazgo con esta muchacha colombiana. La mató, ahogándola. El pecado convirtió a los ángeles en demonios y a los hombres en monstruos. Una persona sin Dios, sin Cristo, sin haberse arrepentido, es un monstruo. Esto hace el pecado cuando no lo dominamos. Aunque los pecados ya hayan sido perdonados y abandonados, la vieja naturaleza carnal aún continúa actuando en nosotros. Y necesito que vencerlos por la gracia de Dios. Esto se llama que la santificación, que me libra del poder del pecado. ¿Cómo puede ser esto? Por favor, me acompañan en Colosenses 3:10 y 3:12. Colosenses 3:10 y 3:12. Y 3:12. No, 3:10 y del 10 saltamos al 12. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, vestidos, pues, como escogidos ¿de qué? De Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La muerte diaria del nuevo hombre. Vea lo que dijo nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:31. Pablo, ¿sí se acuerdan cómo fue la conversión de él, cierto? Vea él, el que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15:31. Ahora sí, si quieren me pueden acompañar, a una sola voz dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día que muero. Ahora, puede haber aquí una aparente contradicción, ¿cierto? ¿El hombre puede morir? No, porque ya murió. Sin embargo, hay algunas cosas que deben morir. ¿Como cuáles? Muerte a la comodidad de no hacer nada por Cristo. Yo soy uno de los, creo yo, de los más viejos que hay aquí en esta iglesia. Y hay otros que me anteceden, ¿no? En esos años de estar aquí en esta iglesia. Pero ¿qué podemos hacer por Cristo? ¿Qué ha hecho usted? Lleva años aquí, sentado en esta silla y no hace nada, solamente esperando que le den y le den y le den y no hacer nada. Si esto que estamos hablando acá, lo que el Señor nos ha dicho, ¿cierto? Que hay un nuevo nacimiento. Esto nos debe de llevar a servirle al Señor. Vea todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo. ¿Cómo por agradecimiento no vamos a servirle? A todos nosotros el Señor nos ha dado dones. A todos. Y aquí en esta iglesia se ha repetido en muchas enseñanzas, en muchos estudios, en muchas predicaciones. ¿Qué vamos a hacer con esos dones? ¿Cómo le vamos a servir al Señor? Tenemos una meta, ¿no? ¿Sí se acuerdan lo que el pastor nos propuso? Que para terminar este año cada uno tuviera un discípulo. ¿Ya están orando por ese discípulo que el Señor se lo dé? ¿Ya están trabajando en eso? ¿Estamos trabajando? ¿Me incluyo yo también? Espero que sea así. Muerte a la confianza en las cosas materiales. De esto también aquí hay muchísimo. ¿Cuánta gente no confía en lo que tiene, en lo que piensa y en lo que es?
Hay que matar eso de nuestras vidas. Por favor, Proverbios 11:28. Póngale cuidado a lo que le pasa a esta persona. El que confía en sus riquezas, ¿qué? Caerá. Eso va a ser así. Siga confiando en lo que tiene y verá, yo, que va a caer. Y bueno, y en los que no tienen también, peor. Van a caer si no están en Cristo. Muerte diaria al egoísmo en sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse de los demás. Mire que el Señor nos está pidiendo lo mismo que Él hizo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. No es fácil, ¿no? Cada día, todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como creyente, asumiré todas las responsabilidades, los riesgos, los sacrificios y peligros que acompañan este discipulado mientras que esté aquí en esta tierra. El Señor, desde que nos llamó, nos está discipulando. Ahora, con un riesgo, ¿no? Con un riesgo. Aún con el riesgo de ¿qué? De mi propia vida. Cada día nosotros, como creyentes, debemos consagrarnos a Cristo. Cada día. Debo estar o debemos estar dispuestos a llevar cualquier cruz que el deber me pida. No es fácil. Mi segunda renuncia, ¿cuál sería? Que yo creo que en estos hemos caído la mayoría y todo, yo creo que incluido hasta el pastor Leonel. A mis propios planes y deseos. Mis propios planes. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Qué es lo que tenemos ahí escrito y qué es lo que vamos a hacer? Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Tito 2:12 y ya voy a terminar. Por favor, ¿me acompañan? Vean lo que nos enseña la palabra. Tito 2:12. Vea cómo debemos de vivir, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi tercera renuncia, todo lo que poseo en forma progresiva. Todo lo que poseo en forma progresiva. Lucas 14:33, por favor. Evangelio de Lucas 14:33. Sí. Aquí está muy claritico. Está muy claro. Mejor dicho, si no entendemos esto, necesitamos que nos disipulen y nos... Dice así, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. No hay de otra. O renuncia o no renuncia. Ustedes se acuerdan de la historia del joven rico, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan cómo fue la historia? Que llegó y se acercó al Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo los mandamientos, ¿no? No adulteres, no matarás, no robe, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Le recordó todos los mandamientos del Señor. ¿Y qué dijo el joven rico? Señor, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice la Escritura que lo amó. El Señor le dijo, te hace falta una sola cosa, una, para que seas ¿qué? Perfecto. Dijo, coja todo lo que tiene, véndelo y repártelo. Tiene que ver con este pasaje que estamos leyendo de Lucas, ¿no? De entregarlo todo, si quiere ser su discípulo de Cristo. Dice ahí en la Escritura, dice que se afligió. No, se afligió. Después de que se afligió, ¿qué? Se puso triste. Y ahí sí se fue. ¿Sabe por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Qué posesiones tiene usted? Ahora, no estoy hablando de posesiones materiales solamente, sino ese pecado que está en cada uno de nosotros que no nos deja avanzar en el conocimiento del Señor. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar en el conocimiento y de entregar nuestra vida completamente al Señor? ¿Qué es? Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice todo, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Por el tiempo, me voy a adelantar. Ya termino. Las 3 renuncias que el Señor hizo, que Cristo hizo por amor a la iglesia, son la base principal para que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros, llevándonos a realizar las renuncias que nos califican como verdaderos discípulos de Dios. Si las renuncias son progresivas, si son progresivas, ¿no? Porque eso no es de la noche a la mañana, es un trabajo que el Espíritu Santo, Dios, hace en la vida de nosotros desde el primer día que nos llamó. Eso no es así, eso no es así, eso es progresivo. ¿Qué tal que fuera así? Por ejemplo, cuando yo escuché el Evangelio por primera vez y ¡pah! Cuando yo escuché el Evangelio y comencé a conocer de Dios, yo seguía pecando. Y eso fue progresivo. Eso me pasó a mí. Si las renuncias son progresivas, nosotros nos podemos evaluar y ver en qué paso vamos. Una pregunta para todos. ¿No les parece que ya es tiempo de hacer algunas renuncias en su vida? Póngale cuidado. Si el mundo y sus deseos lo apartan de Dios, es tiempo de hacer no una renuncia, sino una gran renuncia. Si las posesiones de esta tierra constituyen ídolos a los cuales rindes adoración y devoción, recuerda que la única esperanza es renunciar a esta vida materialista en la que vivimos hoy en día. Invertir en la obra del Señor a través de la iglesia. Este es el tiempo de hacer renuncia. El Espíritu Santo, que es Dios también, puede acudir a nuestro auxilio. Hasta aquí llega mi sermón, hermanos, pero espero que el Señor les haya hablado y les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Y de verdad, con la ayuda del Señor, quisiera, el pastor no lo sabe, pero yo ya he hablado con la hermana Valentina para cerrar este sermón con esta alabanza, la 198. Entonces,
Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, me has dado tú por mí, por ti inmolado fui, me has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, te ofreces tú por mí, mi don de amor te traigo a ti, te ofreces tú por mí. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias mi Señor y Dios por haber enviado a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros murió en la cruz cruelmente. Gracias Señor por este Evangelio, que es el Evangelio de la salvación para todo aquel que cree. Amado Dios, dejo en tus manos mi vida y la vida de esta preciosa iglesia local, para que tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos sigas guiando. Gracias, mi Dios, mi Salvador y mi Creador, por todas estas cosas. En Cristo tu Hijo. Amén.